mía y no van a saber ni de dónde les llegó. No, hombre, déjate de cosas. ¿Cuántas veces te he dicho que no vayas para allá? No, Juanito, tranquilo, mijo, las cosas no se arreglan así. Ahorita vamos para la comandancia. Yo tengo un camarada que es comandante para que vaya y nos levante esos morros, porque las cosas no se pueden quedar así. Ya mero te matan, mijo. Oye, pero nomás te pegaron de un lado. Así no se vale, Juanito. Te tienes que pegar en los dos lados. Vamos, yo voy contigo. No, Juanito, no dejes nada para después, mijo. Lo que se vaya a hacer, pues de una vez. Vamos por esos perros. ¿Cómo reaccionarías tú o qué consejo le darías a una persona que estuviera atravesando una situación como la que acabamos de ver? O una situación similar, ya sea en el trabajo, en la escuela o en el amor. Pero antes de que tú me contestes, quiero contarte algo que le pasó al rey David. El rey David huye de su hijo Absalón. Cuando el rey David llegó a Baurim, un hombre de la familia de Saúl salió de ahí. Era hijo de Gera y se llamaba Simi, e iba maldiciendo y tirando piedras contra David y contra todos sus oficiales. Y aunque el rey estaba protegido por la gente y por su guardia personal, Simi lo maldecía diciendo: «Largo de aquí, malvado asesino. El Señor te ha castigado por todos los crímenes que cometiste contra la familia de Saúl para reinar en su lugar. Ahora el Señor ha entregado el reino a tu hijo Absalón, y aquí estás, víctima de tu propia maldad, pues no eres otra cosa que un asesino». Entonces Abisai, hijo de Zeruyá, dijo al rey: «¿Por qué este perro muerto ha de ofender a su majestad? Ahora mismo voy a cortarle la cabeza». Pero el rey respondió: «Este no es asunto de ustedes, hijos de Zeruyá. Si él me maldice, será porque el Señor se lo ha ordenado. Y en tal caso, ¿quién puede pedirle cuentas de lo que hace?». Luego, dirigiéndose a Abisai y a todos sus oficiales, dijo: «Si hasta mi propio hijo procura quitarme la vida, ¿cuánto más uno de la tribu de Benjamín? Déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo habrá ordenado. Quizá cuando el Señor vea mi aflicción, me envíe bendiciones en lugar de las maldiciones que hoy escucho». ¡Wow! ¡Qué atrevimiento de este hombre! Tirarle de piedras y maldecir al rey de Israel. Ahora, imagínate esto. ¿Qué crees que le pasaría a ese hombre en estos tiempos? Si él se lo hiciera a cualquier jefe de estado en algún país. Muy probablemente en algunos países este hombre sería llevado preso, puesto ahí en prisión por algunos días, meses o años. Y también en algunos países este hombre podría alcanzar hasta la pena de muerte. Pero no fue así con David. David dijo: déjenlo que me maldiga, porque el Señor se lo ha de haber ordenado. ¿Por qué el rey David reaccionaría así ante esta situación, ante un atentado tan fuerte como este? Muy sencillo. El rey David sabía que todo lo que le estaba pasando no era producto de la casualidad, sino él sabía que todo lo que estaba pasando eran frutos de las consecuencias de sus actos pasados, que todo esto provenía de Dios. Pero, ¿qué es lo que hizo David? Te lo cuento. El profeta Natán visita al rey David. Cuando el profeta Natán se presentó ante él, le dijo: «En una ciudad había dos hombres, uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas, pero el hombre pobre no tenía más que una ovejita que había comprado, y él mismo la crió. Y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos. Comía de su misma comida, bebía en su mismo vaso y dormía en su pecho. Aquel hombre la quería como a una hija. Un día,
un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero este no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar comida a su visitante, sino que le quitó al hombre pobre su ovejita y la preparó para dársela al que había llegado. David se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo a Natán: te juro por Dios que quien haya hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar 4 veces el valor de la ovejita, porque actuó sin mostrar ninguna compasión. Entonces Natán le dijo: tú eres ese hombre, y esto es lo que ha declarado el Señor, el Dios de Israel. Yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio y las mujeres de tu Señor, y aún el reino de Israel y Judá. Por si esto fuera poco, te habría añadido muchas cosas más. ¿Por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? Has asesinado a Urías elitita, usando a los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer. Puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer, jamás se apartará de tu casa la violencia. Yo, el Señor, declaro: voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia. Y en tu propia cara tomaré a tus mujeres y se las entregaré a uno de tu familia, el cual se acostará con ellas a plena luz del sol. Si tú has actuado en secreto, yo voy a actuar en presencia de todo Israel y a plena luz del sol. Pues esto fue lo que David, el rey David, hizo. Le robó al pobre hombre su ovejita, su única ovejita. Y por esto Dios le mandó todas estas consecuencias. Afortunadamente a David no se le olvidó, y todo esto le sirvió para terminar de limpiar lo que había hecho. Un dato muy curioso es de que desde que se le presentó el profeta Natán hasta esta consecuencia de salir huyendo de su hijo Absalón, pasaron aproximadamente 11 años. Y aquí un dato muy curioso: a David no se le olvidó, pero a muchos de nosotros sí se nos olvida lo que hemos hecho, lo que hicimos hace unos días o a veces hasta hace unas horas. Y cuando una consecuencia como esta viene a nuestra vida, no sabemos identificar y no sabemos por qué nos está pasando esto que nos está pasando. Pero esto es una ayuda de Dios para limpiarnos, porque seguramente, y te lo digo y te lo afirmo, Dios nos perdona cuando nosotros le pedimos perdón. En ese momento, Dios no es un déjame pensarlo, mañana te digo. Es tú te arrepientes, en ese momento te perdona. Pero Dios también dice esto: yo, el Señor, afirmo que estoy contigo para salvarte. Destruiré a todas las naciones entre las cuales te dispersé, pero a ti no te destruiré, solo te castigaré como mereces. No te dejaré sin tu castigo. Así que Dios nos salva, nos perdona, pero no nos deja sin castigo. ¿Y qué es este castigo? A lo mejor un látigo, te voy a achicharrar. No. Esto es para ayudarnos a limpiarnos, porque también dice Jesús, en Juan enseñó, ahí está en la escritura, dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. También en Proverbios dice que Dios disciplina a quien Él ama. Mis hermanos, mis amigos, todo esto, las consecuencias vienen para ayudarnos a nosotros a progresar, a nuestra corrección, a limpiarnos, a ir más allá. Es por eso que cuando estamos ante situaciones así de difíciles, debemos procurar contestar como David, reaccionar como David: templanza, misericordia, bondad. Es por eso
que Jesús enseña acerca de si te pegan en una mejilla, pon la otra. Si te piden la capa, da también la camisa. No está hablando de literalmente que te dejes golpear y que te dejes insultar. Simplemente es de que abandones tu reacción natural y contestes como lo haría un hijo de Dios. Espero que este video te haya ayudado lo suficiente para comprender este tema. Y si tú tienes alguna pregunta, alguna duda, tú puedes contactarme, ya sea que me mandes un mensaje o me hables. Que tengas un excelente día. Shalom.